El año 2025 se vislumbra como un punto de inflexión crítico en la historia de la humanidad, un año que puede anunciar el colapso de poderosos imperios y la estabilidad global tal como la conocemos. Como un trueno que destroza un cielo tranquilo, ha surgido una advertencia escalofriante, una que podría alterar el curso de nuestro futuro para siempre. La fuente de esta profecía no es otra que la hermana Sasagawa, cuyas visiones han sido durante mucho tiempo un faro de advertencia para quienes están en sintonía con la previsión religiosa y espiritual. Su última revelación es sorprendente por su claridad e inquietante por sus implicaciones: desastres de una escala sin precedentes, la caída repentina de líderes mundiales influyentes y un planeta que se precipita hacia un estado de completa agitación. Entre las figuras mencionadas se encuentran Donald Trump, Vladimir Putin y otros líderes prominentes que, según su visión, están al borde de un destino impredecible y devastador. Sin embargo, más allá del caos político, la profecía habla de una crisis más profunda e insidiosa, una crisis del espíritu y de la moralidad. La hermana Sasagawa advierte de un mundo que se tambalea al borde de un abismo espiritual, donde el frágil equilibrio ético de la humanidad puede finalmente ceder. La pregunta que persiste es tan inquietante como urgente: ¿qué horrores nos esperan si continuamos por este camino? Para quienes siguen los misterios de las profecías y predicciones, el nombre de la hermana Sasagawa es a la vez reverenciado y temido. Su primera visión ganó atención internacional en 1973, en Akita, Japón, donde pronunció advertencias de eventos catastróficos y decadencia moral que muchos en ese momento desestimaron. Sin embargo, a medida que pasaron las décadas, sus palabras se volvieron inquietantemente proféticas. Desde desastres naturales como terremotos hasta agitación política, crisis religiosas y cismas dentro de la Iglesia, sus visiones resultaron inquietantemente precisas, pintando un retrato de un mundo cada vez más marcado por la agitación y la división. Lo que hace que sus predicciones sean tan inquietantes es su contexto. Pronunciadas durante períodos de creciente tensión global, los mensajes de la hermana Sasagawa a menudo reflejan una humanidad que está perdiendo el control de los valores espirituales y morales. Ella previó que esta erosión conduciría no solo a la inestabilidad sino a un colapso inevitable, que pondría a prueba el tejido mismo de la fe, el poder y el destino colectivo. Ahora, con su última advertencia para 2025, sus palabras han adquirido un tono más agudo y oscuro. Este nuevo mensaje no es vago ni simbólico, es una predicción directa y escalofriante. La hermana Sasagawa prevé la caída repentina y catastrófica de algunos de los líderes más poderosos del mundo, un cambio que podría enviar ondas de choque a todo el mundo. Entre los señalados están Donald Trump y Vladimir Putin, dos figuras imponentes de la geopolítica moderna cuyo liderazgo ha dado forma al rumbo de las naciones. Trump, un símbolo de controversia y ambición incansable, es descrito como un hombre que enfrenta fuerzas invisibles que pueden conspirar para provocar su ruina política. Tal caída, si ocurriera, podría dejar a Estados Unidos en desorden, desestabilizando no solo a una nación sino al equilibrio más amplio del poder global. Igualmente precario es el destino de Vladimir Putin, cuyo liderazgo de mano de hierro ha definido la identidad de Rusia durante décadas. La visión de la hermana Sasagawa sugiere que su posible caída no sería nada menos que un terremoto geopolítico, que enviaría efectos de onda expansiva a través de los continentes. El vacío dejado a raíz de tales colapsos puede no simplemente permanecer vacío, podría ser llenado por poderes extremistas o un caos que se descontrol. Estos líderes no son simples hombres. Son encarnaciones de ideologías, estrategias y ambiciones globales que dan forma al destino de millones de personas. Si su liderazgo se desmoronara simultáneamente, el mundo podría enfrentar una realidad nueva y aterradora. Los gobiernos podrían derrumbarse, las alianzas internacionales podrían desmoronarse y podrían estallar conflictos en una escala nunca antes imaginada. La visión de la hermana Sasagawa pinta un retrato aterrador de un mundo al borde del abismo, con sus sistemas destrozados, su orden disuelto y su futuro en una precaria incertidumbre. Sin embargo, esta profecía se extiende mucho más allá de la esfera de la política y el poder. En su centro hay una advertencia aún más grave: un mundo que se hunde en la oscuridad espiritual. La hermana Sasagawa prevé una crisis no solo de liderazgo sino del alma humana.
En su visión, la decadencia moral se acelera y los cimientos éticos de la humanidad se desmoronan bajo el peso del egoísmo, la codicia y el abandono espiritual. Este colapso moral, advierte, no solo exacerbará la inestabilidad global, sino que sellará el destino de un mundo ya debilitado y vulnerable. La advertencia para el año 2025 es un llamado de atención claro y aleccionador. Las palabras de la hermana Sasagawa resuenan como una alarma en un mundo dormido, instando a la humanidad a enfrentar una realidad dura e inquietante. Lo que nos espera puede definir no solo el futuro de las naciones, sino el destino mismo de la humanidad. ¿Todavía hay tiempo para cambiar de rumbo, alejarse del abismo y recuperar los valores que mantienen unida a la civilización? ¿O ya hemos cruzado el punto de no retorno? La profecía nos desafía a reflexionar, prepararnos y actuar. Porque si hemos de creer en la visión de la hermana Sasagawa, el año 2025 será recordado como el año en que el mundo estuvo al borde del colapso, atrapado entre el caos y la redención, la oscuridad y la luz. Sin estos pilares fundamentales del liderazgo y la moralidad, la humanidad corre el riesgo de derivar sin rumbo hacia una era de ruina e incertidumbre. Las palabras de la hermana Sasagawa resuenan no solo como una advertencia, sino como una súplica urgente para que la humanidad despierte. Aún queda una oportunidad fugaz de evitar el desastre, pero el reloj avanza implacablemente hacia un futuro incierto. Entre los puntos centrales de su profecía está el regreso de Donald Trump, un titán político cuyo liderazgo sigue generando una compleja mezcla de esperanza, miedo y controversia en el escenario mundial. Venerado por sus partidarios por su enfoque audaz e inflexible y criticado por sus oponentes por su retórica polarizadora, Trump es innegablemente una de las figuras más transformadoras de nuestro tiempo. Sin embargo, la visión de la hermana Sasagawa para su próximo mandato es inquietante. Su profecía sugiere que el regreso de Trump al poder no se desarrollará de acuerdo con las reglas tradicionales de la vida política. En cambio, advierte de un final abrupto y trágico, que podría desatar una inestabilidad sin precedentes. La influencia de Trump trasciende los límites de un mero líder político. Representa una fuerza transformadora cuyas decisiones repercuten en los mercados globales, las alianzas y la gobernanza nacional. Sin embargo, la profecía no describe su caída como un fracaso político rutinario. En cambio, sugiere un acontecimiento impactante y dramático, una traición, un escándalo en marcha o incluso la oscura sombra de un intento de asesinato. Aunque los detalles siguen envueltos en incertidumbre, las consecuencias de un resultado de ese tipo son ominosas. Si el liderazgo de Trump termina abruptamente, Estados Unidos podría sumirse en una tormenta de división tan profunda que podría poner en peligro sus propios cimientos democráticos. Imaginemos una nación fracturada hasta la médula. Ciudades consumidas por disturbios violentos, calles transformadas en campos de batalla e instituciones centrales tambaleándose bajo el peso de un sistema desestabilizado. Los efectos dominó de ese caos se extenderían mucho más allá de las fronteras estadounidenses. Las naciones aliadas podrían vacilar en su confianza, los mercados financieros globales podrían caer en picada y adversarios oportunistas podrían aprovechar la oportunidad para expandir su influencia sin control. La profecía de la hermana Sasagawa sugiere que la caída de Trump representa no solo el colapso de un individuo sino el desmoronamiento de una era, un momento que puede marcar el fin de una visión conservadora que ha dado forma a gran parte de la narrativa global en los últimos años. Lo que sigue puede ser igualmente preocupante. El liderazgo en Estados Unidos podría oscilar hacia extremos peligrosos, ya sea una consolidación radical del poder o un gobierno debilitado y fragmentado incapaz de restaurar la unidad. Cualquiera sea el resultado, 2025 parece estar destinado a convertirse en un año de profunda transformación, mientras el mundo observa cómo una de sus naciones más poderosas lidia con su identidad, estabilidad y futuro. Del otro lado de la profecía está Vladimir Putin, una figura que, durante más de 2 décadas, ha dirigido a Rusia con mano de hierro. Su liderazgo se ha definido por una determinación inquebrantable, operaciones militares estratégicas y un firme control del poder que lo ha convertido en uno de los actores más formidables en el escenario global. Sin embargo, según la visión de la hermana Sasagawa, incluso Putin, aparentemente invencible, puede enfrentar un final inesperado y catastrófico en 2025. La profecía pinta un cuadro de un colapso que desafía los ritmos naturales del declive político.
La caída de Putin no se describe como gradual sino más bien como violenta e impactante, un golpe de Estado desde dentro, una traición de aliados de confianza o incluso un levantamiento popular a gran escala alimentado por años de represión política, dificultades económicas y sanciones internacionales. Un escenario así podría desmantelar su control del poder durante décadas en cuestión de días, sumiendo a Rusia en una agitación sin precedentes. Las implicaciones de la caída repentina de Putin son asombrosas. Rusia no es una nación común, es un gigante militar, que alberga uno de los arsenales nucleares más grandes del mundo. Si su gobierno central colapsa, surge una pregunta desconcertante: ¿quién tomará el control de estas armas? El riesgo de una guerra civil se cierne sobre él en un escenario así, amenazando no solo a los ciudadanos de Rusia sino también la seguridad de sus vecinos. Los países limítrofes con Rusia, especialmente en Europa y Asia, podrían verse atrapados en una nueva realidad geopolítica llena de peligros, incertidumbre y tensiones crecientes. Además, la caída de Putin crearía un enorme vacío de poder, que invitaría a facciones oportunistas, líderes militares, grupos extremistas o actores políticos radicales, a competir por el dominio. Este caos interno podría extenderse rápidamente y desestabilizar regiones enteras. En el plano económico, las naciones que dependen del petróleo y el gas rusos se enfrentarían a crisis energéticas paralizantes, que desencadenarían graves perturbaciones en las cadenas de suministro mundiales y fracturarían aún más la ya frágil economía mundial. La profecía subraya que el posible colapso de Rusia no sería un acontecimiento localizado, sino un cambio sísmico con consecuencias catastróficas para el mundo. Putin, un símbolo de estabilidad y dominio durante décadas, puede acabar convirtiéndose en víctima de las fuerzas que una vez dominó. Sin embargo, su caída, como predijo la hermana Sasagawa, no es un punto final. No es más que el primer acto de una era mucho más oscura y caótica, definida por la incertidumbre, el peligro y la erosión del orden global. El año 2025, como advierte la hermana Sasagawa, puede ser una encrucijada sombría para la humanidad, un año de doloroso ajuste de cuentas que ponga a prueba la resiliencia de las naciones, los líderes y los cimientos espirituales por igual. El mundo, debe prepararse para una transformación que no dejará ningún rincón intacto. La repentina eliminación de figuras imponentes como Vladimir Putin y Donald Trump no solo desestabilizaría a los países que gobiernan, sino que desataría una serie de sacudidas capaces de desmantelar todo el orden internacional. Los líderes de una influencia tan monumental dejan tras de sí un profundo vacío de poder que altera el delicado equilibrio entre las superpotencias mundiales, desencadenando una cascada de consecuencias que podrían resonar en todo el mundo. Este vacío crea un terreno fértil para una oleada de incertidumbre, rivalidades amplificadas y la propagación del caos por todo el planeta. La profecía de la hermana Sasagawa subraya que el año 2025 será una encrucijada crucial, un año que pondrá a prueba alianzas de larga data y dará lugar a nuevas y peligrosas amenazas. El tejido de las relaciones internacionales se verá gravemente afectado, y las naciones se verán atrapadas entre la adaptación a una dinámica de poder cambiante y el aumento de los riesgos de actores hostiles. En Estados Unidos, la repentina ausencia de Trump podría impulsar al país a una profunda crisis interna, que podría fracturar el tejido político del país. La profunda polarización de la sociedad estadounidense no haría más que empeorar, y el vacío político que dejaría su partida podría desencadenar intensas batallas ideológicas. Los aliados tradicionales, como Europa y Japón, que durante mucho tiempo han dependido de Estados Unidos como fuerza estabilizadora, podrían empezar a perder la confianza en la capacidad de liderazgo de Estados Unidos. Estas naciones, que antes eran leales a Estados Unidos, podrían buscar nuevas alianzas o incluso considerar caminos más independientes en sus decisiones de política exterior. Este cambio debilitaría la fuerza colectiva de Occidente, volviéndolo cada vez más vulnerable a las amenazas externas y a la discordia interna. El efecto dominó global de esta inestabilidad estadounidense no se limitaría a la política. Con Estados Unidos distraído y dividido internamente, adversarios como China y facciones extremistas podrían explotar el desorden para expandir su alcance y perseguir agendas que antes habrían estado limitadas por la influencia estadounidense. El orden internacional, ya frágil, se volvería aún más precario, a medida que aumenten las tensiones geopolíticas y las naciones se enfrenten a amenazas nuevas e impredecibles.
De manera similar, la caída de Vladimir Putin podría sumir a Rusia en un estado de confusión, dividiendo a la nación en facciones rivales y desatando la violencia interna. El poder, otrora inexpugnable, de Putin podría derrumbarse bajo el peso de la disidencia interna, a medida que su control del poder se erosione. Si la visión de la hermana Sasagawa se cumple, Rusia podría verse empujada a un ciclo brutal de inestabilidad, con potencias extranjeras luchando por explotar el caos para obtener ganancias estratégicas. Las naciones vecinas, en particular las que ya están en desacuerdo con Rusia, como Ucrania y los estados bálticos, se encontrarían en alerta máxima. El colapso del régimen de Putin podría envalentonar a los movimientos separatistas regionales y escalar los conflictos, empujando al mundo hacia guerras regionales más amplias. El caos dentro de Rusia podría extenderse a través de las fronteras, encendiendo un incendio geopolítico que se extendería profundamente a Europa y Asia. En este entorno volátil, China está preparada para sacar provecho del debilitamiento tanto de Estados Unidos como de Rusia. Con dos grandes potencias globales desestabilizadas, Beijing podría ocupar el vacío de poder, expandiendo rápidamente su influencia política, económica y militar en Asia y más allá. El panorama estratégico de alianzas cambiaría drásticamente, con el surgimiento de nuevas asociaciones y el desmoronamiento de viejos tratados. El equilibrio global de poder se redefiniría drásticamente, lo que potencialmente permitiría a China afirmar su dominio. Sin embargo, este ascenso a la prominencia no quedaría sin oposición. Las naciones occidentales, en particular Estados Unidos y las potencias europeas, se opondrían a la creciente influencia de China, lo que provocaría un aumento de las tensiones geopolíticas que podrían desencadenar nuevos conflictos. En medio de esta agitación, los grupos extremistas y las organizaciones terroristas podrían ver una oportunidad para reagruparse y expandirse. La ausencia de un liderazgo y un control internacionales fuertes les daría a estos grupos la oportunidad de ejecutar ataques a gran escala y desestabilizar aún más las regiones que ya luchan con conflictos internos. Los gobiernos, abrumados tanto por las crisis internas como por las amenazas externas, encontrarían cada vez más difícil mantener el orden, lo que conduciría a una tormenta perfecta de inseguridad y violencia. La profecía de la hermana Sasagawa ofrece una visión escalofriante de un mundo que se tambalea al borde de una era turbulenta, definida por feroces luchas de poder, violencia generalizada y profunda incertidumbre. Mientras el mundo enfrenta una escala de desafíos sin precedentes, la comunidad global debe prepararse para la tormenta que se avecina, preparándose para la agitación que parece inevitable. La profecía también advierte sobre graves crisis sociales que se desatarán a medida que el panorama político se desintegra. Los gobiernos debilitados, que luchan por mantener el control, no podrán sofocar las protestas masivas, los levantamientos violentos y las divisiones internas cada vez más profundas. La desesperación se propagará como un contagio y la gente buscará respuestas, que a veces encontrará en forma de ideologías radicales o chivos expiatorios. El tejido social podría desgarrarse, a medida que las comunidades se fracturan bajo el peso de la desconfianza y el miedo. En Estados Unidos, el colapso del liderazgo de Trump podría encender un conflicto intenso, tal vez incluso violento, entre sus partidarios y detractores. Las calles podrían convertirse en campos de batalla, con milicias armadas enfrentándose a las fuerzas del orden, y ciudades enteras sumidas en el caos. Los cimientos mismos de la democracia podrían verse cuestionados, lo que sacudiría la confianza de los ciudadanos y las instituciones por igual. La posibilidad de una guerra civil pasaría de ser una preocupación lejana a una realidad sombría, alejando aún más al país de la paz y la estabilidad. Rusia enfrentaría una trayectoria similar. La salida de Putin del poder podría desencadenar protestas masivas, algunas de las cuales podrían escalar hasta convertirse en rebeliones violentas. Las tensiones étnicas y políticas, que llevan mucho tiempo latentes bajo la superficie, podrían estallar y las regiones podrían competir por la independencia o el control. Esto no solo destrozaría a Rusia, sino que también desencadenaría conflictos con consecuencias de largo alcance para Europa y Asia. El temor a la fragmentación y la posibilidad de una guerra regional se volverían muy reales, y la comunidad mundial tendría que lidiar con las consecuencias. En otras partes del mundo, el declive de las grandes potencias podría fortalecer a los movimientos separatistas y radicales, en particular en regiones ya propensas a la inestabilidad.
Oriente Medio y África, ya marcados por años de conflicto, podrían ver un resurgimiento de facciones extremistas, alimentadas por la desesperación económica y el fervor ideológico. Las disputas por la disminución de los recursos, las reivindicaciones territoriales y el poder ideológico podrían intensificarse, lo que llevaría a un mayor derramamiento de sangre y a un aumento del número de desplazados. El sistema global, ya frágil, se vería sometido a un gran esfuerzo hasta el punto de ruptura. La advertencia de la hermana Sasagawa es clara: esta crisis no solo será física, sino también moral. La erosión de los valores espirituales y éticos podría empujar a la humanidad hacia la desesperación, la corrupción y el individualismo. Con el colapso de la solidaridad y el repliegue hacia el interés propio, el caos social se profundizaría, reflejando el grave declive moral de la humanidad. 2025, según la visión de Sasagawa, marca el comienzo de una era en la que el mundo enfrenta no solo la destrucción física sino una profunda crisis ética y espiritual que amenaza el alma misma de la civilización. En este escenario, cada individuo se encontrará en una encrucijada crítica: sucumbir al miedo o enfrentar los desafíos cada vez mayores con coraje, resiliencia y fe inquebrantables. La profecía de la hermana Sasagawa se extiende mucho más allá de los ámbitos de la agitación política y la discordia social. Predice un peligro más profundo e insidioso: el colapso espiritual y moral de la humanidad. Para ella, el mayor peligro de 2025 no se limita a la caída de líderes poderosos o al estallido de guerras, sino que reside en la erosión de los fundamentos éticos que mantienen unidas a las sociedades. Según su visión, el abandono de estos principios será la fuerza principal detrás del caos y la destrucción que se desatarán. Sin una base moral sólida, las sociedades se desmoronarán desde dentro. El tejido de la humanidad, una vez tejido por el respeto, la compasión y el entendimiento mutuo, comenzará a desmoronarse, lo que conducirá a una era de anarquía, egoísmo y desesperanza. Esta crisis espiritual no se limitará a una religión, cultura o región, sino que reflejará una pérdida universal de la fe en los valores compartidos, el respeto mutuo y la sacralidad de la vida misma. A medida que las personas se vean cada vez más consumidas por el materialismo y la búsqueda desenfrenada del poder, se alejarán cada vez más de los valores fundamentales que fomentan la paz, la armonía y la cooperación. Las instituciones religiosas, que deberían actuar como brújulas morales y santuarios en tiempos de agitación, quedarán desacreditadas o debilitadas. No ofrecerán la guía espiritual necesaria para atravesar este período oscuro, dejando a muchos sin un sentido claro de propósito o dirección. En este vacío moral, la desesperación se afianzará y las personas buscarán soluciones rápidas y egocéntricas a problemas complejos, lo que profundizará aún más la crisis. La pérdida de dirección ética se filtrará en la vida cotidiana, donde la corrupción, la injusticia y la violencia crecerán desenfrenadas. La confianza entre las personas y dentro de las comunidades prácticamente desaparecerá. Conceptos como la compasión, la solidaridad y la honestidad serán descartados como debilidades, mientras que la codicia y el oportunismo ocuparán el centro del escenario. La unidad familiar, que en el pasado fue la piedra angular de la sociedad, sufrirá y las comunidades se fracturarán, lo que conducirá a un mayor aislamiento social y a un aumento de la ansiedad, la depresión y el miedo. En un mundo en el que la conducta ética se considera cada vez más una carga, en lugar de una virtud, los más vulnerables sufrirán más. Incluso los pocos líderes que quedan en el poder se verán arrastrados por esta decadencia moral. Los gobiernos se volverán más autoritarios y corruptos, recurriendo a la fuerza y la coerción para mantener el control en lugar de trabajar por el bien común. Los líderes políticos, impulsados por el beneficio personal y la autopreservación, abandonarán su responsabilidad hacia el pueblo, profundizando aún más las divisiones sociales y contribuyendo a una sensación de desesperanza. La ausencia de liderazgo moral dejará a la gente a la deriva, sin una luz que los guíe en medio de una tormenta creciente. La advertencia de la hermana Sasagawa es clara: a menos que haya una renovación espiritual, el mundo inevitablemente caerá en un abismo de destrucción. Ella enfatiza la necesidad urgente de volver a la fe, de redescubrir los principios morales que han mantenido la paz y la unidad durante generaciones. Quienes ignoren este llamado, advierte, se verán consumidos por el mismo caos que han contribuido a crear. La única esperanza reside en una transformación interior, en la recuperación de los valores que siempre han unido a la humanidad.
Sin embargo, la inestabilidad política y la crisis moral pronosticadas para 2025 no llegarán de manera aislada. Los desastres naturales, según Sasagawa, servirán como señales innegables de que la Tierra misma está reaccionando al desequilibrio causado por las acciones de la humanidad. Terremotos devastadores, tormentas violentas y fenómenos meteorológicos extremos se producirán con una frecuencia alarmante, sumiendo a millones de personas en la desesperación y poniendo a prueba los ya frágiles sistemas de respuesta. Estos acontecimientos no serán accidentes aislados, sino que reflejarán una advertencia cósmica más amplia, que indicará que el mundo está al borde de algo catastrófico. Las regiones ya vulnerables a la actividad sísmica se verán sacudidas por terremotos aún más intensos, capaces de derribar ciudades enteras en cuestión de segundos. Millones de personas se quedarán sin hogar, sin refugio, sin comida ni ningún atisbo de estabilidad. La destrucción de la infraestructura ejercerá presión sobre los gobiernos ya debilitados, lo que exacerbará la crisis social y económica. Las ciudades se convertirán en zonas de guerra, mientras la gente lucha por sobrevivir entre las ruinas. Las tormentas, las inundaciones y el aumento del nivel del mar se intensificarán con fuerza. Las regiones costeras se verán azotadas por huracanes y tifones cada vez más violentos, que acabarán con comunidades y pondrán en peligro innumerables vidas. Los daños a la infraestructura serán asombrosos y, en muchos casos, la reconstrucción será imposible. Los refugiados ambientales huirán de sus hogares, lo que creará una nueva ola de migración que aumentará las tensiones entre naciones que ya luchan por contar con recursos limitados. La amenaza inminente de nuevas o resurgidas pandemias no hará más que agravar estos desafíos. Variantes mortales de enfermedades, más contagiosas y destructivas que antes, se extenderán por todo el mundo, abrumando a los sistemas sanitarios y a los gobiernos mal preparados para responder. A raíz de los desastres naturales y las pandemias, el miedo y la desesperación se propagarán como un reguero de pólvora, provocando el caos, el pánico y la violencia. La comunidad mundial, ya llevada al límite por la inestabilidad política, tendrá que enfrentarse ahora a la aterradora combinación de desastres, enfermedades y colapso social. La hermana Sasagawa advierte que estas catástrofes naturales no son aleatorias, sino señales deliberadas de que la humanidad va por el camino equivocado. Cada desastre ofrecerá una oportunidad de reflexión y una oportunidad de renovación, un último llamado a la humanidad para que regrese a los valores perdidos que pueden guiarla para salir de la oscuridad. Ignorar estas advertencias, afirma, solo acelerará el colapso global. Sin embargo, el aspecto más oscuro de su visión es la llegada de lo que ella llama la Gran Tribulación. Este período, que suele asociarse con profecías religiosas, representa una época de sufrimiento extremo, marcada por guerras sin precedentes, persecuciones y penurias inimaginables. El declive político y moral, agravado por desastres naturales, preparará el terreno para una serie de acontecimientos caóticos que pondrán a prueba la fe, el coraje y la resiliencia de todas las naciones. La Gran Tribulación será un crisol en el que la humanidad se levantará para recuperar su fundamento espiritual o será consumida por sus propios fracasos. La Gran Tribulación, como profetizó la hermana Sasagawa, representa una era en la que todo lo familiar se pondrá patas arriba. No es simplemente un período de agitación, sino un colapso total de las estructuras y los sistemas que durante mucho tiempo han mantenido unidas a las sociedades. Los gobiernos caerán, las economías se harán añicos y el sufrimiento se extenderá como una marea implacable por todo el mundo. Las familias se verán destrozadas, no solo por fuerzas externas, sino por la violencia, el hambre y las enfermedades que consumirán al mundo. El miedo se convertirá en un compañero permanente, y la inseguridad y la desconfianza definirán las relaciones en todos los niveles de la sociedad. Los más vulnerables serán los más afectados por este colapso, y los actos de solidaridad y compasión que antes unían a las comunidades serán cada vez más escasos. A medida que se fracturan los cimientos de la sociedad, las divisiones se profundizarán. Los conflictos étnicos, religiosos y políticos estallarán, convirtiendo al mundo en un campo de batalla perpetuo. Los grupos extremistas aprovecharán la oportunidad que les presente el caos, utilizando la violencia y la fuerza para difundir sus ideologías. Quienes se aferren a su fe y creencias fundamentales serán el blanco de ataques, y la persecución religiosa se intensificará. Para muchos, la supervivencia significará ocultar sus creencias, doblegarse a las presiones de un mundo que ha perdido su brújula moral.
En ausencia de un liderazgo ético claro, la gente buscará la guía de figuras peligrosas, dando lugar a líderes autoritarios y falsos salvadores, que prometen un retorno al orden pero, en cambio, llevan a la humanidad más cerca de su punto de no retorno. Sin embargo, la profecía de la hermana Sasagawa también transmite un mensaje de esperanza en medio de la abrumadora oscuridad. Incluso en los momentos más desesperanzadores, quienes se fortalezcan espiritual y moralmente encontrarán una manera de resistir. La fe, basada en principios de rectitud, será la única luz en una era marcada por las sombras. Será un tiempo de profunda elección, sucumbir a la desesperación o reunir el coraje y la fuerza para mantenerse firmes frente a una de las épocas más difíciles de la historia. Junto con el colapso interno, las tensiones globales aumentarán hasta un punto de ruptura. La lucha por el poder y los recursos se intensificará a medida que caigan líderes influyentes y se desmoronen los gobiernos. Las alianzas que han perdurado durante generaciones se fracturarán, dando paso a nuevas coaliciones de corto plazo formadas en torno al interés propio y el oportunismo. El equilibrio de poder que ha mantenido la paz durante mucho tiempo se desvanecerá, abriendo la puerta a grandes conflictos internacionales. Por ejemplo, naciones como China, con un orden global debilitado, pueden adoptar una postura más agresiva. El estrecho de Taiwán y el mar de China Meridional, que ya son puntos críticos de tensiones geopolíticas, se convertirán en campos de batalla a medida que China presione para obtener un mayor control. Un conflicto de ese tipo podría llevar a Estados Unidos y sus aliados a una guerra mundial, desatando consecuencias catastróficas para millones de personas. En Europa, la fragilidad de Rusia, en particular tras la caída de Putin, provocará movimientos separatistas y conflictos violentos dentro de sus fronteras y en las ex-repúblicas soviéticas. Ucrania y los estados bálticos, que ya enfrentan tensiones crecientes con Rusia, se convertirán en epicentros de confrontación. La OTAN se verá obligada a considerar intervenciones militares, lo que aumentará aún más el riesgo de una guerra a gran escala en el continente europeo. En Oriente Medio, la ruptura de la cooperación internacional reavivará disputas históricas, envalentonando a grupos extremistas y desestabilizando a países como Siria, Irak e Irán. El terrorismo, una amenaza ya persistente, florecerá en ausencia de fuerzas estabilizadoras, y el extremismo violento se propagará como un reguero de pólvora, explotando el caos global. A medida que se intensifique la competencia por los recursos, el acceso a productos básicos vitales, como el petróleo, el gas y el agua potable, se convertirá en puntos de conflicto. Las naciones que se enfrentan al colapso económico no se detendrán ante nada para asegurar esos recursos, incluso si eso significa recurrir a guerras violentas. La lucha global por la supervivencia transformará lo que antes eran disputas menores en conflictos internacionales a gran escala. A medida que converjan las crisis políticas, sociales y ambientales, la humanidad se verá empujada a una lucha por la supervivencia a una escala nunca antes vista. Los gobiernos se desmoronarán, las instituciones se debilitarán y la escasez grave de recursos se convertirá en la realidad definitoria de la vida diaria. Las ciudades experimentarán escasez de alimentos, largas colas para obtener productos básicos y saqueos violentos. Las poblaciones más vulnerables, los pobres, los desplazados y los marginados, sufrirán primero y con más dureza, pero nadie, ni siquiera los ricos, será inmune a las consecuencias de un mundo en caída libre. El colapso de la seguridad pública exacerbará aún más la crisis. Las organizaciones criminales y las milicias armadas surgirán, tomarán el control de ciudades y pueblos e impondrán sus propias leyes por la fuerza. La ruptura del orden generará anarquía. La violencia será algo común a medida que el miedo y la desconfianza alejen a los vecinos. Las comunidades se fragmentarán y los individuos se replegarán cada vez más en sí mismos, centrándose en su propia supervivencia en lugar de en la solidaridad colectiva. Más allá de las luchas materiales, el costo psicológico será profundo. A medida que la gente pierda la esperanza, la crisis de salud mental se intensificará. La ansiedad, la depresión y una profunda sensación de desesperación se arraigarán en las sociedades, lo que aumentará las tasas de suicidio y los estallidos de violencia. La ausencia de esperanza, agravada por el caos actual, creará una espiral tóxica de decadencia emocional y social. En un mundo en el que la supervivencia se convierte en el único objetivo, la capacidad de pensar con claridad, la empatía y la bondad se erosionarán, lo que hará que a la humanidad le resulte más difícil encontrar su camino en la oscuridad.
La profecía de la hermana Sasagawa traza una línea clara entre dos fuerzas opuestas en la tribulación venidera, la lucha eterna entre el bien y el mal. A medida que las estructuras políticas, sociales y morales se derrumben, la humanidad se enfrentará a una elección crítica. De un lado están los que mantienen la fe, los valores morales y la compasión, mientras que del otro, los que sucumben a la desesperación, la corrupción y la violencia. Esta elección no es solo personal, sino que dará forma al futuro de la sociedad misma. La batalla espiritual que se desarrolla será tan crucial como las crisis externas de la guerra, el desastre y la decadencia social. Para aquellos que eligen permanecer firmes en sus convicciones morales, el camino por delante estará plagado de inmensas pruebas. Probablemente se enfrentarán a la persecución, la burla y el aislamiento, ya que mantenerse honestos, justos y compasivos se convertirán en desafíos monumentales en un mundo donde la desesperación justifica acciones extremas. Sin embargo, la profecía de la hermana Sasagawa ofrece un mensaje poderoso. Solo quienes perseveren en el camino de la rectitud tendrán la fuerza para soportar la oscuridad que está por venir. El mal, por otro lado, prosperará en medio de la destrucción y la desesperación. Las falsas promesas de poder y seguridad atraerán a muchos, ofreciendo un alivio inmediato a costa de la libertad y la integridad. Surgirán líderes autoritarios, grupos extremistas y organizaciones criminales, que prometerán orden pero ofrecerán una opresión aún mayor. En un mundo donde el egoísmo, la codicia y la violencia se propagan sin control, los últimos vestigios de confianza y solidaridad se marchitarán, dejando a la sociedad fracturada. La batalla espiritual estará presente incluso en las decisiones más pequeñas. Ya sea ayudar o explotar, proteger o dañar, construir o destruir, estas opciones definirán a los individuos y a las naciones por igual. La hermana Sasagawa enfatiza que lo que está en juego es más alto de lo que parece, incluso los actos de rectitud más pequeños podrían inclinar la balanza entre la esperanza y la desesperación. Esta lucha moral es tan crítica como los desafíos físicos de la guerra y la crisis. Pero en medio del caos y el sufrimiento, la profecía no nos deja sin esperanza. La hermana Sasagawa enfatiza que la gente común, aquellos que se aferran a la fe, la moralidad y la compasión, se convertirán en el faro de la esperanza. Es a través de su silenciosa resiliencia que la sociedad algún día podrá encontrar su camino hacia la renovación. En los momentos más oscuros, serán estas personas las que mantendrán viva la llama de la esperanza. La compasión seguirá siendo la piedra angular de la supervivencia. Aquellos que continúen practicando la integridad, la bondad y la solidaridad formarán pequeños grupos resilientes de comunidad, incluso cuando el mundo a su alrededor se esté desmoronando. Estas personas brindarán ayuda y refugio, y su resiliencia será fundamental para reconstruir la sociedad sobre valores más justos y humanos una vez que amen la tormenta. Además, la profecía señala la esperanza espiritual como una poderosa fuente de fortaleza. La hermana Sasagawa enfatiza que aquellos que buscan fortaleza a través de Dios, la oración y la reflexión estarán equipados para soportar las pruebas que se avecinan. Esta fortaleza interior servirá como protección contra la desesperación, permitiendo a las personas capear incluso los momentos más oscuros. La destrucción predicha no necesariamente marcará el fin de todo. Más bien, para quienes resistan, habrá oportunidades de redención. Una nueva era, una que prioris los valores morales y espirituales, podría surgir a raíz del caos. Pero que este futuro se haga realidad depende enteramente de las decisiones que se tomen hoy. La profecía de la hermana Sasagawa desafía a la humanidad a transformarse ahora, a resistir la atracción del mal y la desesperación, y a convertirse en la base de un futuro que esté arraigado en la compasión, la integridad y la fe. El llamado de la profecía a prepararse para los desafíos venideros es claro. Si bien las crisis externas de la guerra, el desastre y el colapso político son inminentes, la verdadera preparación debe ir más allá de la supervivencia material. La preparación espiritual y emocional será tan vital como las medidas prácticas. Preparación espiritual. La hermana Sasagawa insta a cultivar la fe y los valores morales. Prácticas como la oración, la meditación y la profundización de la conexión con los principios espirituales proporcionarán la resiliencia necesaria para enfrentar la adversidad. Fortalecer el espíritu a través de estas prácticas ayudará a las personas a resistir la desesperación cuando el mundo parezca desmoronarse. Preparación práctica. Al mismo tiempo, las medidas prácticas son esenciales.
Almacenar alimentos, agua, medicamentos y suministros de primeros auxilios garantizará que las personas puedan sobrevivir cuando los recursos escaseen. Estar preparado para enfrentar desastres naturales o convulsiones políticas, mediante kits de emergencia, identificación de rutas seguras y aprendizaje para lograr la autosuficiencia, mejorará las probabilidades de supervivencia. Construir redes de apoyo. En tiempos de crisis, la solidaridad es primordial. Construir fuertes vínculos con familiares, vecinos y amigos brindará apoyo mutuo frente a la agitación. Los grupos de ayuda pequeños y bien organizados serán mucho más resistentes que los individuos que operan solos. Mantenerse informado y alerta. La advertencia de la hermana Sasagawa no es un llamado al pánico, sino a la preparación. Mantenerse informado de los eventos globales y reconocer los peligros emergentes permitirá una mejor toma de decisiones. Sin embargo, el discernimiento es clave. Separar la verdad de la desinformación será esencial para garantizar una acción racional cuando se enfrenten desafíos abrumadores. Preservar la esperanza. A pesar de las dificultades que se avecinan, la hermana Sasagawa enfatiza que la esperanza será indispensable. Al centrarse en la posibilidad de renovación y de un futuro mejor, las personas pueden sacar fuerzas de la visión de lo que está por venir. Quienes se preparan de manera integral, espiritual, emocional y material, serán los guardianes de la llama de la humanidad y la preservarán durante los momentos más oscuros. El mensaje es claro, el momento de prepararse es ahora. Fortalecerse espiritual, emocional y materialmente no solo permitirá a las personas sobrevivir, sino que también les permitirá ayudar a reconstruir un mundo fundado en la compasión, la fe y la integridad.